Pues aquí con el grato momento de saludarles, de dar gracias a Dios por sus vidas, por su interés en esta lectura de la palabra de Dios de manera guiada, con estas clases o sesiones, que es la número 484 y que vamos a comenzar con el Nuevo Testamento. Les he dicho va a cambiar un poquito la dinámica de cómo lo hemos estado haciendo. En primer lugar, quiero que vean que en su Biblia, esta que tenemos, la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Chequel, tiene este apartado. Ahí se ve perfecto. Vocabulario de notas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Notas importantes. No lo vamos a tomar aquí nosotros ahora, son las notas temáticas. Ustedes pueden ver que está como una especie de diccionario y los lleva a los textos que hablan de Abraham, aceite, Adán, admiración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vamos a comenzar con la introducción, ahí está. Evangelios. Hoy esta clase o sesión, tal cual, está dedicada únicamente a la introducción. Jesucristo, Hijo de Dios, vivo en este Adviento. Disponemos a tu advenimiento, tu nacimiento y tu venida definitiva, por la voluntad del Padre, por la gracia del Espíritu Santo. Sé tú nuestra guía y nuestra compañía. Amén. Evangelios. La buena noticia. La palabra evangelio, buena noticia en griego, no es de origen cristiano. La utilizaba el mundo grecorromano para referirse no a cualquier anuncio, sino a aquellos procedentes de la más alta instancia, por ejemplo, del emperador, y cuyas felices consecuencias afectaban a todos. Pronto los cristianos comenzaron a aplicar el término en singular al mensaje salvador que había traído Jesús o a su misma persona, identificando así el mensaje con el mensajero, como hace Marcos. El que quiera salvar su vida la perderá. Quien la vida por mí y por el evangelio, la buena noticia, la salvará. Marcos 8:35. Cuando el mensaje fue puesto por escrito, el singular se convirtió poco a poco en plural, en referencia a las 4 versiones que conocemos según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Y así ha llegado hasta nosotros. Los 4 tratan de la única y buena noticia de salvación o memoria de Jesús, pero vista y vivida desde ángulos distintos, por distintas comunidades cristianas de las que se hicieron portavoces escritores distintos llamados evangelistas. Género literario. Está con letras negritas. Podríamos decir lo subrayo. No es posible encuadrar los evangelios en ningún género literario en uso en la cultura de entonces o de ahora. Aunque son documentos de historia, no son una historia de Jesús. Tampoco son biografías o hagiografías o simples memorias de gestas y acontecimientos pasados. Aunque de todo ello tenga un poco, son algo completamente distinto y nuevo que crean y agotan su propio género literario. La novedad radical que hace de los evangelios ser documentos escritos absolutamente únicos consiste en que el héroe de los relatos, de los milagros, de los discursos está vivo y su presencia y su palabra siguen resonando y actuando en medio de la comunidad cristiana y del mundo entero, con su poder salvador. Dicho de otro modo, fueron, son y seguirán siendo hasta el final de los tiempos palabra viva de Dios. ¿Cómo narrar como simplemente histórico los acontecimientos de una vida que terminó con la muerte
pero que la resurrección situó en un ahora permanente que al mismo tiempo que abarca toda la historia humana la trasciende y la está llevando a una consumación gloriosa. Esta es la perspectiva de fe la que los evangelistas componen sus relatos. Por eso también al cabo de 2000 años, leer y meditar los evangelios no es solo recordar un pasado, sino entrar en la realidad salvadora de un presente que nos hace vivir ya, en la esperanza de las realidades prometidas del futuro. ¿Con qué fin se escribieron los evangelios? La respuesta la da Juan el Evangelista al final de su obra. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. Nos consta que su testimonio es verdadero. Capítulo 21, versículo 24. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Capítulo 20, versículo 31. Se escribieron para ser leídas y proclamadas en la liturgia y asambleas de los creyentes, para ser anunciados a todos los hombres y mujeres de toda raza y nación. ¿Cómo se formaron los evangelios? Los 4 evangelios nacieron de una tradición o evangelio oral, es decir, del anuncio y la predicación de los testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Por algún tiempo fue la palabra el único medio de transmisión y difusión de la nueva noticia. La cultura oral de aquel tiempo, basada en la importancia de la memorización individual y colectiva, no precisaba de la escritura para preservar con fidelidad el mensaje de Jesús. Y así lo hicieron sus primeros seguidores, tanto en la evangelización y en la catequesis, como en las oraciones e himnos de sus liturgias y celebraciones eucarísticas. Primeras tradiciones escritas. Pronto, sin embargo, se hizo necesario poner por escrito en hebreo y en arameo, lenguas locales, los principales hechos y dichos del Señor, para ayuda de la catequesis, de la predicación y otros usos de las comunidades que se desarrollaban y crecían en número. Así nacieron los primeros documentos escritos. Probablemente lo primero que se escribió fue el acontecimiento más importante de la vida de Jesús, su pasión, muerte y resurrección. Después fueron apareciendo resúmenes o colecciones de sus milagros, de sus parábolas, de sus discursos. Este material abundante es el que pasó después a formar parte de nuestros 4 evangelios. Los 4 evangelios. La rápida difusión de la comunidad cristiana fuera del ámbito religioso, cultural y lingüístico judío necesitaba de una renovada presentación del mensaje de Jesús, adaptada e inculturizada, como diríamos hoy, que respondiera a la nueva situación de las iglesias locales. Y aquí entra el genio literario y la creatividad de cada uno de los 4 evangelistas. Todos escribían en griego, la lengua más hablada en el imperio de aquel entonces. Fue un importante esfuerzo de inculturación, pues el griego no era la lengua materna de los 3 de los evangelistas y se nota. Solo Lucas, proveniente del helenismo, manifiesta su dominio. No fueron meros compiladores que se limitaron a ordenar, traducir y retocar aquí y allá el material ya existente. Fueron verdaderos autores, quienes al seleccionar, adaptar, ampliar o abreviar sus fuentes, no solo las escritas sino otras orales, en que también se inspiraron, dejaron su impronta personal, es decir, su experiencia de fe, su visión de la iglesia y el conocimiento que tenían de las necesidades y problemas concretos de las comunidades cristianas para las que escribieron. Aunque unidas en una fe común, eran comunidades de cultura y contextos diferentes, separadas no solo por la geografía, sino también por el tiempo. Entre el primer evangelio que se escribió, el de Marcos, y el último de Juan, pasaron varias décadas. Los evangelios sinópticos. El término sinóptico en griego, visión de conjunto, ha sido aplicado desde hace un par de siglos a los escritos de Marcos, Mateo y Lucas, por el gran parecido que tienen entre sí y que los distingue claramente del Evangelio de Juan. Vistos de conjunto,
saltan a la vista las correspondencias mutuas y el mismo trazado básico, y como evangelios sinópticos se les conoce hoy familiarmente. En el círculo de estudiosos de la Biblia se habla del problema o la cuestión sinóptica, consistente en la ardua tarea de identificar las fuentes en las que se inspiraron los tres evangelistas mencionados. Lo que parece ser cierto es que el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió, sirviendo de base para los escritos de Mateo y de Lucas, los cuales no solo incorporaron a sus respectivas obras el material de Marcos, sino que utilizaron también las primeras tradiciones escritas de los dichos de Jesús, hoy perdidas, llamadas simplemente Q, del alemán Quelle, que significa fuente. Seguramente Marcos, aparte de sus propias fuentes de información, se inspiró a sí mismo en esas mismas tradiciones, pero quizás por la brevedad de su escrito no hiciera uso extensivo de ellas. Mateo y Lucas completaron la labor. Estos dos evangelistas, además de las ya mencionadas, tuvieron acceso a otras tradiciones que aparecen solo en cada una de ellos, conocidas por las iniciales M y L de Mateo y Lucas respectivamente. Este entramado de conexiones e influencias mutuas dan fe de la fidelidad a la palabra transmitida que presidió la composición definitiva de los evangelios. El mantener intacto el depósito de la revelación fue la gran preocupación de la iglesia primitiva, como lo demuestran muchos escritos del Nuevo Testamento, especialmente las cartas pastorales. Lo que no me escuchaste en presencia de muchos testigos, transmítelo a personas de fiar. Lo que me escuchaste en presencia de muchos testigos, transmítelo a personas de fiar, que sean capaces de enseñárselo a otros. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue el último en escribirse. Seguramente su autor supone ampliamente conocido los sinópticos que circulaban ya por las comunidades, y así quiso dar un enfoque distinto a su obra. No obstante, solamente cuando viene el caso, utiliza tradiciones comunes. Bien, pues esta es la introducción. Mañana, con el favor de Dios, vamos a ver la introducción al Evangelio de San Mateo. Por eso les he dicho, cambia un poquito la dinámica. Aquí nos importan mucho las introducciones. Les recuerdo, el Antiguo Testamento contiene al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento explica el Antiguo. Pero si no han leído el Antiguo, siempre he pensado eso, ¿cómo van a entender algo que explique el Nuevo? Así que ya leímos el Antiguo, listos para las explicaciones que nos da el Nuevo Testamento. Bendiciones, éxito, felicidades por comenzar ya pronto, Dios mediante. Hoy introducción, mañana introducción a San Mateo y pasado mañana nos vamos directos al Evangelio de San Mateo en pleno Adviento. Dios les bendiga. Gracias.